Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a explicar, bueno, vamos a ver lo que son las derivadas parciales. Vale, entonces, una derivada parcial, ¿vale?, de una función de varias variables es su derivada respecto a una de esas variables, con las otras variables manteniéndose constante. Entonces, lo que es importante, ¿vale?, de esta definición es que las derivadas parciales se utilizan cuando la función tiene varias variables. Es decir, bueno, antes de hacer el ejemplo, sí me gustaría comentaros que las derivadas parciales son útiles en el cálculo vectorial y en la geometría diferencial, ¿vale? Para eso, o sea, las derivadas parciales se utilizan en estos dos campos, ¿vale? Cálculo vectorial y geometría diferencial. Entonces, lo que os estaba comentando, ¿vale? Tenéis que tened en cuenta que la función tiene varias variables, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora, cuando estamos hablando de una función, pues siempre hablábamos de la función, por ejemplo, f de x igual, pues una función, a lo mejor un polinomio, 4x al cubo más x al cuadrado más 2x más 1, ¿vale? Por ejemplo, esto es una función que solamente tiene una variable, que es la x, ¿vale? Entonces, dependiendo de los valores que iba cogiendo la variable x, ¿vale?, pues íbamos sustituyendo aquí y obteníamos el valor de f de x para ese valor de x. Otras funciones que, por ejemplo, la llamamos g. Acordaros que los nombres que podemos dar a las funciones generalmente se suelen utilizar f, g, h, ¿vale?, como las más habituales, ¿vale?, pero puede ser cualquier letra, ¿vale? Pues a lo mejor podemos tener a lo mejor pues una raíz cuadrada, ¿vale?, x más 2, por ejemplo, ¿vale? O incluso podríamos tener una función del estilo seno de x más 2. Por ejemplo, esta podría ser otra, ¿vale? Entonces, todas estas, ¿vale?, todos estos tres ejemplos, ¿vale?, estos eran funciones o son funciones univariables, ¿vale?, que quiere decir que tienen una única variable, ¿vale? Siempre la x, ¿vale? Aquí siempre generalmente se suele utilizar la x, ¿vale?, pero a veces podéis poner la y, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que siempre son una única variable. Entonces, cuando estamos hablando de derivadas parciales, ¿vale?, tenemos una función de varias variables. Es decir, podemos tener la función f que tiene dos variables, la x y la y, ¿vale? Y puede estar definida de la siguiente forma. Por ejemplo, 4x al cuadrado más 3 que multiplica a x y que multiplica a y menos 3y al cubo, ¿vale? Por ejemplo, esto es una función que tiene dos variables. Tiene la variable x y tiene la variable y, ¿vale? Incluso podemos tener una función que tenga tres variables. Por ejemplo, la función g. La función g tiene las variables x, y z, ¿vale? Y puede estar definida pues 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado más x dividido entre 5 más 1. Bueno, todas estas funciones me las estoy inventando, ¿vale? Lo importante es que veáis la diferencia, ¿vale? Estos son funciones, los tres primeros casos son funciones que tienen una única variable, ¿vale? Y estos dos de aquí son funciones que en este caso tienen dos variables y en este caso tienen tres variables, ¿vale? La x, la y y la z, ¿vale? Entonces, recordando también anteriormente, ¿vale?, cuando estábamos haciendo derivadas de una función univariable, ¿vale?, con una única variable. Supongamos que teníamos la función f de x, que es igual a 3x al cuadrado más
5. ¿Vale? Y nosotros queríamos calcular la derivada, ¿vale? Acordaros que la derivada se pone f, comita, ¿vale? Y de x, ¿vale? Esto quiere decir derivada de f de x, ¿vale? La función f de x y esta es su derivada f de x. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculábamos esta derivada? ¿Vale? Pues recordad que cuando teníamos una constante por la variable era constante por la derivada esta de aquí. Entonces esto era 3 por la derivada de x al cuadrado, que era bajar la potencia aquí abajo y restarle 1 a la potencia. O sea, esto es 3 que multiplica a 2 que multiplica a x, ¿vale? Porque sería 2 menos 1, 1, ¿vale? Y este 2 es este de aquí, ¿vale? Que se baja aquí abajo. Más 5 y la constante, la derivada de una constante, recordad que es 0, ¿vale? Esto de aquí sería 0, ¿vale? Por tanto, esto es 3 por 2, 6, 6x, ¿vale? Más 0, pues 6x. O sea que la derivada de f de x, ¿vale? La calculábamos de esta forma, ¿vale? Pues ahora vamos a... Bueno, voy a borrar aquí, ¿vale? Voy a empezar a borrar por aquí. Vale. Y lo que voy a escribir es una función de dos variables, f, x, y por ejemplo, pues va a ser 3x al cuadrado más 5xy menos 7y cuadrado más 1, ¿vale? Por ejemplo, bueno, y esta parte de aquí también la voy a borrar. Vale, entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la notación, ¿vale? Cómo se escribe, ¿vale? Las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial es, ¿vale? Esto es como si fuese así una D, así un poquito con el palo así como echado para atrás, ¿vale? Más o menos como si fuese un 6, ¿vale? Es que yo lo pinto muy mal, pero bueno, más o menos esto es derivada de la función f, ¿vale? Y aquí lo que tengo que indicar es la variable respecto a la cual quiero que se derive, ¿vale? Si quiero que se derive respecto a la variable x, aquí lo que tengo que poner es derivada respecto a la variable x, ¿vale? Esta es una forma de escribir, ¿vale? De escribir derivada de f respecto a la variable x. Otra forma que tengo de escribirlo, esto es exactamente igual que si yo pongo f derivada, ¿vale? Derivada de f respecto a x de la función, o sea, de las variables x y, ¿vale? Lo voy a repetir que lo he dicho un poco enrevesado. Esto es derivada de la función f respecto a la variable x, ¿vale? Y como tiene dos variables, x e y, ¿vale? También se puede escribir poniendo una d mayúscula de derivada. Aquí se pone la variable respecto a la que queremos derivar, ¿vale? Que en este caso es la x, y ponemos aquí la función, ¿vale? Y por simplicidad también se puede escribir así, f de x, ¿vale? Todas estas notaciones son exactamente iguales, ¿vale? Esto es la derivada respecto a la variable x, ¿vale? Si quisiéramos escribirla, la derivada respecto a la variable y, ¿vale? Pues lo que tendríamos que hacer es, lo tendríamos que escribir es derivada de la función f respecto a la variable y, ¿vale? Que lo puedo escribir así, también lo puedo escribir como f y aquí pongo las dos variables que tiene, x e y. Aquí puedo poner derivada respecto a la variable y de la función f, y por simplicidad lo puedo poner así, f de y, ¿vale? O sea, esta primera, ¿vale? Esta primera notación, ¿vale? Que se puede escribir de estas cuatro formas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Quiere decir derivada de la función f respecto a la variable x. Y cualquiera de estas cuatro formas lo que quiere decir es derivada de la función f respecto a la variable y, ¿vale? Si lo que queremos indicar
es la segunda derivada, ¿vale? Pues lo que tenemos que escribir es esta, derivada de la función f, perdón, derivada segunda, ¿vale? De la función f, y respecto, las dos derivadas las vamos a hacer respecto a la variable x, ¿vale? Las dos derivadas se van a hacer respecto a la variable x, ¿vale? Y también nos podríamos encontrar con el siguiente caso. Sería segunda derivada, ¿vale? Segunda derivada de la función f, y aquí tendríamos respecto a x y respecto a y, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿vale? Aquí, muy importante, porque aquí tenéis que tener mucho cuidado con el orden, ¿vale? En el que está escrito, ¿vale? En este caso, lo primero que se va a hacer es derivar respecto a y, ¿vale? Esto es, puede parecer un poco extraño, ¿vale? Porque primero hemos puesto la x y luego hemos puesto la y, pero la primera derivada se hace respecto a y, ¿vale? Entonces, para aclarar, cuando os pongan el enunciado de esta forma escrito, ¿vale? Para que no os equivoquéis, lo podéis escribir de la siguiente forma. Podéis poner aquí, derivada. ¿Qué es lo que está escrito a la izquierda respecto a la variable x? Pues ponéis aquí respecto a la variable x, ¿vale? Y ahora, como esta de aquí era segunda derivada, ¿vale? Dos derivadas, aquí podéis poner derivada de f y aquí ponéis derivada de y, ¿vale? Entonces, de esta forma escrito, nunca os vais a equivocar. ¿Por qué? Porque primero lo que se hace es derivada de f respecto a la variable y, ¿vale? Que sería lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Derivada de f respecto a la variable y. Y ahora, el resultado que os dé, le hacéis la derivada del resultado este respecto a la variable x, ¿vale? Entonces, aquí siempre tenéis que tener muchísimo cuidado con el orden, ¿vale? Súper importante, el orden. Y primero lo que tenéis que hacer es, en este caso se hace la derivada de f respecto a la variable y luego la derivada de el resultado que hayamos obtenido respecto a la variable x, ¿vale? Todo esto es notación, ¿vale? Que la estamos repasando para que luego podamos hacer los ejercicios de forma clara y sin equivocarnos, ¿vale? También se puede escribir de la siguiente forma, ¿vale? Podemos escribir fxx, que esto lo que quiere decir es derivada respecto a x dos veces, ¿vale? O podemos tener f de xy, que lo que quiere decir es derivada con respecto a x y a y, ¿vale? Bueno, pues yo creo que a nivel de notación más o menos hemos visto todos los casos posibles. Entonces ahora lo que voy a hacer es un ejemplo, ¿vale? Voy a borrar aquí y vamos a resolver un ejemplo para que veáis que es muy sencillo. Vale, ahora cuando veáis el ejemplo vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? Estos ejercicios de resolver. Vamos a ver, vamos a poner aquí función de dos variables, x e y, ¿vale? Y la vamos a poner 3x al cuadrado más 5x y menos 7y al cuadrado más 1. Vale. Y lo que nos piden es la derivada de f, de la función f, respecto a la variable x. ¿Vale? Entonces, bueno, otra forma de escribirlo, ¿vale? Lo voy a escribir aquí, es derivada de f respecto a la variable x, ¿vale? La podríamos escribir así, ¿vale? Recordad que antes también lo hemos visto. Vale, entonces, aquí
si recordamos la definición, es la derivada de la función respecto a la variable x, ¿vale? Con el resto de las variables como constantes, ¿vale? Manteniendo el resto de las variables como constantes, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir manteniendo el resto de variables como constantes? Bueno, pues vamos a identificar aquí en esta función, entonces, ¿cuáles serían las constantes? ¿Vale? Lo voy a marcar en rojo, ¿vale? Lo voy a subrayar así en rojo. Constante que tenemos, el 3, ¿vale? El 3 es una constante. ¿Qué más tenemos aquí como constantes? El 5 es una constante y como la derivada es respecto a x, la y, esta va a ser una constante también, ¿vale? Porque hemos dicho que el resto de variables, ¿vale? Las mantenemos como constantes. ¿Qué más tenemos como constantes? El 7 es una constante, pero la y también es una constante, ¿verdad? Por tanto, todo esto, ¿vale? También es una constante, ¿vale? Y esta parte de aquí también es una constante. Vale, pues una vez que tenéis identificado todo lo que son las constantes, ¿vale? Bueno, esto lo estoy haciendo así en el primer ejercicio, ¿vale? Luego, esto no hace falta que lo hagáis una vez que tengáis soltura, ¿vale? Esto simplemente es hasta que cojáis soltura. Vale, una vez que tenéis identificado todas las constantes, entonces ya sí se puede hacer, ¿vale? De forma fácil. Entonces, voy a hacer la derivada. Vale, pues la derivada esta, acordaros que la derivada de esta función es la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Según corresponde, en este caso es menos. Vale, entonces, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? O sea, si yo tuviese aquí 3x al cuadrado, su derivada, ¿cuál sería? 3 por 2 por x, ¿verdad? Porque este 2 baja aquí, ¿vale? Y aquí le resto 1 a la potencia, ¿vale? Entonces, lo voy a escribir aquí y lo voy a escribir ya en negro. Ahí está. Esto sería 3 por 2 por x, ¿vale? Ahora, este de aquí, ¿vale? Lo escribo también aquí. 5xy. Vale, hemos dicho que la y en este caso era una constante, ¿verdad? Por tanto, esto lo podéis ver más fácil si pondríais 5 por y por x. Perdón. 5 por y por x. ¿Vale? Y la derivada de una constante por x, su derivada que era la constante, ¿verdad? Por tanto, esto de aquí es más 5 por y. ¿Vale? Ahora, este de aquí, menos una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Por tanto, esto es menos 0. Y la derivada de una constante es 0. ¿Vale? Pues más 0. Por tanto, el resultado, esto lo voy a borrar. Me queda 3 por 2, 6, por x, 6x, más 5y. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a hacer la derivada. ¿Vale? Voy a utilizar otra notación que también hemos visto anteriormente. Sería la derivada de la función respecto a la variable y. Vale, ahora es respecto a la variable y. Bueno, pues vamos a identificar, lo primero que hacemos es identificar cuáles son las constantes. Vale, lo voy a borrar. Vale. Y vamos a escribir en azul. Vale. Entonces, si es respecto a y, todo lo que sea respecto a x, ¿vale? Lo tenemos que tratar como si fuese una constante. Por tanto, esta parte de aquí, todo esto va a ser una constante. 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la x la tengo que tratar como una constante. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a la variable y. Vale, ¿qué más tengo que tratar como una constante? 5x. ¿Vale? Esta parte de aquí la tengo que tratar como una constante. Esta parte, el 7, lo tengo que tratar como una constante. ¿Vale? Y el 1 lo tengo que tratar como una constante. ¿Vale? El 3, el 7... y el 1 lo tengo que tratar como una constante. Vale, pues ya una vez que tenemos identificadas lo que son constantes, pues lo podemos hacer.
derivada de una constante, que en este caso es 3x al cuadrado, derivada de una constante 0, por tanto 0, más derivada de una constante por la variable, pues derivada de una constante por la variable, ¿vale? Si tuviésemos aquí la función f de i igual a 5xi, la derivada de f de i sería igual a la constante, ¿vale? 5x, ¿vale? ¿Por qué? Porque la i ya desaparece. Entonces, esto sería igual aquí a 5x, ¿vale? Voy a borrar esta parte de aquí con el borrador este grande, ¿vale? Sigo entonces aquí. 7 de i al cuadrado, ¿vale? Pues ¿esto qué es? ¿Vale? Esta es súper fácil, esta sería, si yo tuviese aquí f de i, f de i, si yo tuviese menos 7 i al cuadrado, la derivada de f de i sería menos 7 por la potencia, 2 por la variable, y le resto 1 al exponente. Si es 2, 2 menos 1, 1, ¿vale? Quedaría así. Y esto es menos 7 por 2, menos 14. Y aquí tengo i, ¿vale? Por tanto, la derivada de esto de aquí, esto es menos 14i, ¿vale? O sea, esto os estoy haciendo las derivadas aquí aparte para que lo veáis, ¿vale? Pero no es necesario. Una vez que cogéis soltura, ¿vale? Lo podéis escribir directamente en este lado, ¿vale? Y la derivada de esta constante, que es 0, más 0, ¿vale? Por tanto, el resultado, ¿vale? La derivada que estamos buscando, esto es 5x menos 14i. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado, que no haya quedado ninguna duda. Si ha quedado alguna duda, por favor, déjala en la parte de comentarios del vídeo. Y nada, agradecerte tu visita y espero verte en el próximo vídeo. Pues muchas gracias y hasta el próximo.